tal? Bienvenidos a su informativo del mediodía. De hecho, ya lo anticipábamos, el edificio en construcción colapsó, se vino abajo y a su paso sepultó a una abuela con su nieta. Un estruendo horrible, vibró toda la cuadra. Es cierto que se autorizaron 5 pisos y se terminaron construyendo 8. El cuerpo está todavía atrapado, el que lo localizaron. Por eso no lo pueden extraer todavía. Sí, mi mamá y mi sobrina. ¿Tu mamá y tu sobrina? Sí, la que están adentro. Quedaron a dormir acá y pasó lo que tenía que pasar. Anoche ya nos avisaron que se derrumbó. Yo estaba hablando con ella antes de dormir, ella, y después ya no hubo más nada. Aquí el depósito de las puertas flacas y al lado estaban ellos durmiendo. Y también vamos a estar hablando de esto. Cada lluvia es sinónimo de terror en una institución educativa de Misiones. Llueve más adentro que afuera. Pobre ventilador. Este es el momento en que la situación ya es insostenible. Indignante, un policía se apropió de 53 millones de guaraníes que pertenecía a otro agente de menor rango. El dinero iba a ser destinado para ayudar a la madre del denunciante. Quiso confiar en su oficial inspector, a quien actualmente está denunciado, y en los cuales le había dado una cantidad de 53.500.000 para que le pueda atajar hasta que él pueda salir de guardia y poder obtener nuevamente otra vez a mano su dinero. El oficial inspector no quiso entregar el dinero, dijo que supuestamente fue que usó. Leila Jiménez, adelantanos, por favor, se salvaron de milagro. Exactamente, y lo que pudo haber sido una tragedia, Amalia, solamente fue un gran susto, afortunadamente, esto tras la explosión de un registro subterráneo de la ANDE. Hasta ahora ellos dicen bien gracias porque nadie se responsabilizó del hecho y enseguida vamos a desarrollar este tema. Esperamos. Tenue llovizna en la ciudad de Encarnación, un edificio en construcción, un sereno y una señora trabajadora con su nieta que se quedaron sin colectivo y ante la lluvia y el trabajo del día siguiente pidieron al sereno quedarse a dormir en una de las dependencias de este edificio, que termina cayendo así como una torre de naipes a las 10 de la noche con 19 minutos y un segundo. Terrible esto porque termina acabando con la vida de estas dos mujeres. Reitero, una señora de poco más de 50 años y una jovencita de tan solo 15 años con un futuro prometedor por delante, y lastimosamente sus cuerpos quedaron sepultados bajo este gigante de cemento, de arena, de hierro que cayó así de la nada. Esto ocurría en horas de la noche y así tenemos en pantalla compartida las vistas de cómo quedaron los escombros, la pila de escombros en plena calle y también en el predio de un hotel colindante. Amalia, Roberto, televidentes, esto tenía el objetivo de convertirse en un apart hotel, es decir, un hotel casi de 5 estrellas
ya listo para el gran evento del Mundial de Rally a desarrollarse en Itapúa, en Encarnación, en poco tiempo más. Según el proyecto y la vista que tenemos a través de una grúa, así se veía esta construcción, así estaban trabajando los obreros en una zona residencial de la ciudad de Encarnación. Saben, está solamente a 2 cuadras del río Paraná, Pepetente, es decir, es una zona en donde evidentemente la gente iba a movilizarse en gran cantidad y esto iba a ser, pero un boom para la dueña, que ya tiene otros emprendimientos hoteleros en Encarnación y es muy conocida por esto. Todo bien desde el proyecto, el inicio y demás. Pero, oh sorpresa, cuando ocurre esta tragedia, empieza a desnudarse una serie de falencias que nacerían aparentemente desde el propio seno del municipio de la ciudad de Encarnación y que tendría réplica hoy en la muerte de estas 2 chiquitas. Las imágenes, reitero, son muy fuertes, son elocuentes y pocos segundos bastaron para que esto ocurra. Bien entrada ya la noche y la madrugada, empezaban los primeros trabajos de rescate y esto ocurría en esa misma noche. Me quedo callado un segundito y nos quedamos así. Pedían silencio para que las personas que estén atrapadas empiecen a golpear cualquier cosa que tengan cerca y los bomberos querían guiarse por el sonido para llegar a ellos a mano. Realmente fue terrible, Marcelo, y con el respeto que se merecen tanto la mujer de 55 años como la adolescente de 15 años que perdieron la vida. Si esto hubiera pasado cuando estaban cerca de 30 albañiles, que eran los que trabajaban diariamente, íbamos a estar posiblemente en todos los portales internacionales y de alguna u otra manera esto nos trae a la memoria lo que pasó en Miami en su momento, un país de primer mundo, y que ahora ocurre aquí. Y nos llama a una reflexión demasiado importante de todo lo que nos falta como país en cuanto a seguridad de obras. Totalmente, nos aprendimos de la tragedia del Ecuadolaño con la ordenanza. Ahora estamos hablando de proceso de construcción. La municipalidad dice nosotros autorizamos hasta el 5º piso, ellos cargaron hasta el piso 8. Entonces la gran disyuntiva es, los controles se deben dar entonces antes, durante y después. Porque uno puede habilitar para que construyan 2 salones comerciales, entonces te hacen pito catalán y construyen 10. O sea que alguien evidentemente tiene que ajustar ahí la norma. Y acá esto deja como, en vísperas del Mundial de Rally, imagínense la imagen de país, ¿verdad? Porque estamos hablando de miles y miles de turistas y toda la apuesta del gobierno nacional para que ellos vengan y dejen su plata acá a cuenta de ese evento. Y yo nomás digo, van a dudar para entrar a cualquier hotel, van a dudar para entrar a cualquier edificio a partir de ahora, ¿verdad? Totalmente, Roberto. Ahora lo que nos hace preguntar esto es, ¿cuán seguro es el lugar en donde uno de nosotros puede poner un pie? Hay un boom inmobiliario sobre Aviadores del Chaco, el nuevo centro de Asunción. Toda Asunción casi, ¿no? Impresionante. Hoy el negocio está en levantar duple a un edificio. Claro, y donde vos te fijas la vista, ves una pluma, que son estos aparatos, esta maquinaria gigantesca que mueven, ¿verdad? Entonces ahí es señal de progreso en cualquier país, ¿verdad? Claro, te dicen la ciudad va creciendo ahora para arriba, pues ya no hay lugar de manera horizontal, ¿verdad? Entonces se celebra eso. Pero vamos con las autoridades, no tenemos que estar lamentando la pérdida de ninguna vida, ¿verdad? Acá estamos, como dice Amalia, con todo el respeto de la señora abuela, de su nieta, gente que estaba trabajando, no tenía manera de llegar a su casa, pidió un resguardo, quedó y murieron, encontraron la muerte ahí. Y si esto pasaba de día, horas antes, horas después, ahí sí ya iba a cambiar porque estamos viendo la cantidad de obreros que estaban trabajando previamente, ¿verdad? Entonces, algo falló en los controles y no es tan fácil como decir la municipalidad acá, hasta acá llegó, ¿verdad? Sí. Entonces, nosotros hicimos todo, decían ellos, tenemos todos los documentos. Y claro, o sea que creo que la ordenanza establece que va a autorizar, ahora lo que no entiendo es y qué más, o sea, se tiene que poder avanzar. Si vos dijiste hasta el 5º piso, se declara, se supone que hay un filtro, hay una comisión de construcción que da el dictamen y la empresa que se encarga de respetar, pero ¿y si no respeta, como en este caso? Y sí. Es terrible lo que ocurría. Rolando, mucha gente también estuvo hablando un poco más temprano en medio de la tragedia. Los familiares de las víctimas fatales. Hablamos de Hermelinda Báez, de 55 años, y su nieta Montserrat Brites, de 15 años. Así como ya mencionaba, habían pedido al guardia de este edificio que se desplomó pasar la noche en el lugar debido al mal tiempo. La hija contó también detalles de lo que ocurrió
previo a la tragedia. Y mi mamá y mi sobrina. ¿Tu mamá y tu sobrina? Sí, la que están adentro. Bueno, lastimosamente quedaron acá a dormir anoche, ¿verdad? Así mismo quedaron a dormir acá y pasó lo que tenía que pasar así. No sabemos nada de ellos. ¿Ustedes de dónde son, señora? De Cerrito Callado, Capitán Miranda. De Capitán Miranda. Ellos todos los días vinieron o venían a trabajar acá, ¿verdad? Ellos vinieron de lunes a viernes a trabajar acá en la feria, Avenida Japón. Y de ahí vinieron a dormir acá, en ese edificio. Por la comodidad, ¿verdad? Porque es lejos. Sí, exactamente, por la lejanía de la casa puede ser porque no sé la comodidad realmente nunca. Yo vengo a ver dónde ellos duermen y dónde estaban. La primera vez estoy viendo dónde ellos amanecían. En este caso, ¿le avisaron a ustedes anoche ya? Sí, anoche ya nos avisaron que se derrumbó. Yo estaba hablando con ella antes de dormir ella y después ya no hubo más nada de contacto. Bueno, ahora lo que informaron es que se encontró un cuerpo, pero es imposible de saber, ¿verdad? No sabemos de quién es todavía. ¿Me reitera la edad de las personas? Mi mamá tiene 55 años y mi sobrina 15. Son las puertas placas las que amortiguaron la caída del edificio y al lado hay una persona sobreviviente. Escuchamos los golpes. Le pidieron que hable, pero golpea. Y están sacando. Estamos hablando de una señora que trabajaba en la feria y en el circuito comercial de Encarnación en compañía de su nieta. Ella la apoyaba todos los días. Le quedaba muy lejos volver a casa en Capitán Mesa, son casi 15 kilómetros y un poco más. Entonces, sumada a la llovizna, ellas piden cobijo en este lugar y según lo que cuentan, no es la primera vez que quedan ahí a pasar la noche, ya que al día siguiente hay que empezar temprano a trabajar. Ahora, ¿cómo puede ser de que en ningún momento dado a la gente encargada de supervisión de obras del municipio de Encarnaceno le haya parado la oreja y que todo se haya solucionado solamente con el pago de una multa cuando había un edificio o un piso construido de más sobre lo permitido? Claro, esa advertencia que era la que todos estábamos esperando. Ustedes presentaron un plano por 5 pisos y a partir de ahí se dan 3 pisos más y una terraza. Incluso, ¿verdad? Hoy bien nos explicaba un ingeniero que falta mucho con respecto a una ley de obras y también a un registro de profesionales, y habría que ver, porque todavía no hablaron los dueños de este edificio, si es propiamente una constructora o es una persona particular que contrata otra vez otro servicio y a partir de ahí se da esta construcción. El primer cuerpo encontrado fue de la señora Hermelinda y posteriormente la de Montserrat. De hecho, esas imágenes que estábamos observando de los bomberos pidiendo que se guarde silencio porque en algún momento dado ellos escucharon ruidos que podría indicar el lugar donde se encontraban las víctimas. Lastimosamente, ninguna de las dos llegaron a sobrevivir. Reitero, la primera en ser rescatada fue la mujer de 55 años y posteriormente la adolescente de 15 años, cuya abuela habló y dio detalles también de la información que ellos manejaban con relación a las actividades que estaban realizando allí en Encarnación y cómo fueron a parar a este edificio ahí en el barrio San Roque. Yo le voy a comentar cómo fue. Eran las 1 de la mañana. Escuché sonar mi teléfono, me pareció raro, aunque no me pareció tan raro, porque mi mamá se rompió de 90 años, se rompió la pierna y está en el hospital. Bueno, ¿qué pasa? Que me llamó la tía paterna, la tía de su papá, la hermana de su papá me llamó y me dijo lo que sucedió y que ellos están acá. Con certeza ella me dijo que ellos están acá. Sí. Y hoy llegaron, ¿y qué le dijo el fiscal hace rato? Y el fiscal, el que nos dijo que es la nena. Es tu nieta. Que es mi nieta. A ella le dijo... Es la nena, la chica. Usted es la abuela materna. Ella estaba con la abuela paterna, ¿verdad? Con la abuela paterna. Sí, así es. Lastimosamente sucedió esto, ¿verdad, señor? La verdad que sí. Lastimosamente sucedió esto. Es muy doloroso. Esto no se le desea a nadie.
Yo le digo, yo pido justicia, yo quiero saber por qué su padre no le cuidó a esa niña. Ese es lo que a mí me quebranta. ¿Su padre cómo se llama? Nelson Javier Brites. Él tendría que cuidarle a su hija. Claro, si él el papá, si él le llevó su cuidado, se fue la hija. Y él tenía que cuidarle, como todos padres que queremos el bienestar de nuestro hijo, le cuidamos. Lo que decía la abuela de la niña, más allá de todo, ya se sabe que la fallecida, la señora Brenegilda, estaba trabajando en el circuito comercial, en una zona comercial, la acompañaba a su sobrina, no es que ella estaba descuidada, estaba con la abuela. Y que les llevó a quedarse o refugiarse en este edificio, el mal tiempo que les impedía seguir hacia la zona donde ellos estaban viviendo. Eso es lo que ocurrió dentro de todo. La Fiscalía también ya está abriendo una investigación, va a ser un proceso bastante largo, van a hacer una serie de informes que van a estar solicitando desde el plano, desde los responsables de la obra, la supervisión, en fin, una serie de documentos que van a formar parte de esta carpeta fiscal. El representante del Ministerio Público también estuvo en el lugar donde se produjo el derrumbe y esto es lo que explicaba con relación al inicio de la investigación. La gente de la municipalidad que dijo con relación a... Yo no conozco todavía con la municipalidad, solamente llamé a la Gabinete a respecto de que me preparen toda la documentación referente a la autorización para la construcción de obras. Sí, es cierto que se autorizaron 5 pisos y se terminaron construyendo 8. No, y reitero. ¿Tiene ese dato? ¿Ya maneja ese dato? No, reitero, justamente pedí a la municipalidad que me prepare todas las documentaciones. Bueno, ahí está lo que decía el fiscal de la causa. Y insistir principalmente en lo que ya estaban diciendo, el tema del edificio, el tema del control. Ustedes se fijaron en esa imagen promocional del Apar Hotel, sí, porque iba a ser un Apar Hotel, que en el último piso construyeron lo que sería una piscina. Sí. Y de hecho se ve en esa imagen. Claro. Imagínense usted el riesgo que esto iba a implicar de seguir avanzando la obra, de haber sido habitado. O, como decía Amalia, si los obreros estaban en pleno trabajo al momento en que se daba el derrumbe, ¿no? Yo soy turista y lo primero que voy a pedir está la Dirección General de Turismo, o no sea, las instancias pertinentes, las delegaciones, supongo que van a solicitar que la municipalidad haga un repaso absoluto ante todos los edificios de altura, porque demuestra un botón, ¿verdad? Esto cayó. ¿Y cuál es la garantía que los otros edificios no hayan sido construidos así, sin falta de cruzamiento de datos? Robert, vos sabés que es muy complicado todo esto, porque el ingeniero Troche nos decía un poco más temprano de que... ninguna municipalidad del país está lista presupuestariamente hablando para el control. Para el control. No se sabe si se puso la varilla 12, reforzada la varilla 8, la varilla de los 6. Ladrillos también. Ladrillo, cemento, si la zapata se colocó o sea que hasta ahora lo que se hace es meter todos los antecedentes en una carpeta, el plano, firma un arquitecto, un ingeniero y eso se somete a consideración de las juntas municipales que tienen otra vez sus comisiones asesoras, ¿verdad? Sí. Pero se revisa todos los papeles, hasta ahí. Hasta ahí. Vos te vas a ver que está todo lindo, todo chuco, habilitamos. Decía él también en otro punto de que este tipo de estructuras privadas no son sometidas a ningún tipo de prueba. Es decir, con tal de que esté bien chuca, bien pintada, metemos nomás ya a aprobación. Hacía una comparación con el puente de Chacoí y decía él, esa obra es pública, pero se sometió a días y días de prueba con cargas importantísimas para ver si iba a funcionar. Y él lo que explica es que es necesario que eso pase también con las obras privadas, pero a partir de ahí necesitamos una ley de obras y lo que te dice Marce también es clave, me parece. Vos presentás todos los papeles, vos Roberto Pérez, ingeniero, ¿quién sabe que vos sos realmente un ingeniero? Porque no hay un registro como los médicos, por ejemplo, que tienen todo su registro y demás. Acá, de acuerdo a los datos que ya estaban proporcionando algunos concejales que inmediatamente a lo ocurrido habían pedido informes a los responsables de obras, y de los datos preliminares que saltan es que la empresa responsable de la construcción es HS House Studios PI, que de hecho promocionaba en sus redes sociales este edificio que terminó borrando después de lo ocurrido, pero todavía queda allí otras obras que habían realizado. Y estaba a cargo del ingeniero Roberto Ramírez, quien aparece como firmante de los planos de este edificio. Eso por un lado, sin duda, ¿verdad? Vamos a abrir la investigación fiscal, se hizo o no se hizo, pero la municipalidad tiene que salir a responder si se habilitó, por qué se habilitó y hasta dónde ellos tienen la capacidad de controlar lo que se hizo. Tenían 3 etapas. Sí. La primera hablaba de un plano que marcaba 5 pisos. 5 pisos. 5 pisos. Levantaron los 5 pisos.
pisos. Después, en el año 2023. Después ampliaron a 7. Sí, ¿pero quién les habilitó para el municipio? El municipio. 7 más terraza. ¿Hasta ahí todo bien? Hasta ahí todo bien. Después van y se topan con un 8º piso que no estaba en los planes. Sí. Entonces, señores, una jugosa multa para ustedes, pero no se suspendió la obra, ni se mandó demoler ese piso de más. Así mismo, con la base que tenía, se siguió construyendo. Bueno, pues entonces la multa era un caché inmediato. Vos pagás y seguís construyendo. Se supone que ahí ya tenían que parar. Claro. Porque la multa no alcanza. Ahora aparte, Pérez, vos preparaste el cimiento para 5 pisos, no para 7. Se supone, ¿verdad? De por ahí algunos te dicen sí, pero con las variables, uno ya calcula luego para 1 o 2 pisos más, pero no, tienen que salir a explicar. Ahora, me preocupa eso que vos decís, Marcelo, que evidentemente, yo no sé si alguna vez el inspector, más allá de mirar, como decía, ojímetro así, se pone a medir desde la zapata, el cimiento, la calidad del cemento, de si tiene la composición, metro cúbico, todo es muy complicado, ¿eh? Es complicado. Y después, por último, me parece lo más bajo que dijeron hoy, de que el lugar no estaba habilitado para que personas vayan a dormir. Ah, no, pues eso ya es maíz de otro molino. Imagínate. Compartimos imágenes dolorosas, me imagino, para los familiares que están en ese lugar y principalmente ahí para la ciudad de Encarnación, porque estamos hablando de una tragedia. Es el momento en que los rescatistas proceden a retirar el cuerpo de la mujer de 55 años. Reiteramos, fue la primera en ser localizada entre los escombros y estamos hablando, en este caso, de la señora Hermelinda Báez, de 55 años. Decíamos que horas después hallaron el cuerpo de Montserrat Brites, de 15 años. Los trabajos todavía continúan, si bien ya tiene la ubicación, confirman que la adolescente ya se encuentra sin vida. Va a ser un proceso lento también para poder retirar el cuerpo de los escombros y se habla de que esto podría tardar entre 40 minutos a 1 hora más o menos para poder retirar los restos de esta adolescente de ese lugar. Siguen trabajando en el sitio totalmente acordonado en estos momentos. Es la información que tenemos, Roberto, Amalia, de un trabajo lento por la gran cantidad de estructura que se encuentra sobre esta última víctima que tiene que ser rescatada también de los escombros. Que yo recuerde, Rolando y Roberto, y ustedes que hace más tiempo también que están aquí, es la primera vez que se da una situación de esta magnitud. Un colapso, sí. Un colapso, sí, yo no recuerdo que haya quedado. Gente que cae de obra, albañiles que no usaban sus arneses o sin cascos, accidentes así, pues yo no estoy recordando así un desplome de esta proporción. Y uno automáticamente dice lo que decía Marcelo, ahí la responsabilidad es del sereno que le dejó entrar, pero acá podía caer con otra gente también. Eso es tangencial, eso se abre un paréntesis y se averigua qué pasó. Pero acá lo que tiene que movilizar es a todas las autoridades, porque la imagen de Encarnación hoy, por culpa de la irresponsabilidad probable, no sabemos de qué instancia, de los constructores privados de la municipalidad, hoy se pone bajo tela de juicio absolutamente todas las construcciones. La industria hotelera tiene que reaccionar, tiene que brindar una explicación y decir acá estos edificios están habilitados, pedimos una suerte de auditoría particular, porque ellos tienen que, vos llegás y hoy tenés que decir, che, tenés acá una habilitación que me permita creer que yo voy a subirme con mi hijo un piso más arriba, un piso más abajo. Complementar más lo que decía, eso también debe llevar a una verificación de todos los edificios que se encuentran actualmente, una cuestión de precaución y ver si hay algo que tiene que ser reparado, algo que tiene que optimizarse para la seguridad de los que trabajan en ese lugar y de las personas que utilizan esos espacios. Yo creo, Rolando, que tiene que ser tanto público como privado, porque mismo hoy Troche decía del Ministerio de Urbanismo, por ejemplo, las viviendas que se construyen, ¿quién realmente supervisa que esas obras estén realmente? Lo que pasa es que cuando habla Troche, yo le quiero preguntar, ¿y quién carajo controla, por ejemplo, el nivel, la capa asfáltica, ¿verdad? O sea, que cuando habla que los privados hacen todo mal y los públicos bien, ahí mienten también, ¿verdad? O sea, que hay una hipocresía en esto, que las obras viales, las obras en general del sector público siempre estuvieron signadas por corrupción y por materiales de cuarta. ¿O acaso no caen las escuelas, no caen las vigas, cuando hablamos de los municipios, las gobernaciones?
Y lo mismo en el sector público, o sea, acá la mafia se baila de a dos. Está el público que recibe y el privado que ofrece. Qué complicado este tema porque Paraguay es el país de las consecuencias. Obramos según ocurran las cosas. La prevención todo el mundo es experto, ¿verdad? Todo el mundo ahora opina. Los ingenieros, ¿y por qué ellos como gremio antes ya nos salieron a decir, miren que estamos corriendo con este riesgo? No hay un municipio que tenga capacidad de ir a verificar si se usa la varilla de 6 o están usando varilla de 2. Es realmente complicado. Juan Carlos Suscher, nos sumamos a todo ¿Qué tal, Marcelo? esto. Compañeros. Bien. ¿Cómo estamos? Básicamente lo que estaban hablando del tema de la prevención. Nos decía hoy el ingeniero Amílcar Troche que desde hace años ellos tienen ya un borrador y están esperando que algún legislador les dé, por decirlo de alguna forma, un poco de pelota para presentar este proyecto de la ley de obras. Nos decía, somos el único país de Sudamérica que no tiene una ley de obras. ¿Qué pasa? Cuando empiezan este tipo de construcciones, va alguien de la municipalidad al comienzo, verifica el plano, mira arriba, mira abajo, se va. Termina la obra, aparece el mismo tipo, revisa, dice 5 pisos del plano, 5 pisos de arriba y se va. Si no se cumple, es simplemente una multa y termina. No existe una ley que les impida a ellos seguir construyendo porque se paga la multa y continúa. Como si fuera que nada ocurrió. Como si fuera que nada ocurrió. O que no va a pasar nada, mejor dicho. Él hablaba de la urgencia de esta ley de obras porque hay muchísimos edificios actualmente de construcción, no solamente en Encarnación, sino también en Asunción. Claro, Se hablan de torres altísimas que hay que ver si se tiene o no el plano correspondiente, si la tierra es apta. Y en este caso nos decía que fue una falla estructural de los pilares del sector izquierdo. Vamos a escuchar lo que decía el ingeniero Troche. Nos lleva a suponer que la falla se produce porque los pilares que estaban sustentando la estructura fallaron. ¿Y por qué? O sea, es una falla estructural de la parte del hormigón. Porque si hubiese sido una falla del suelo propiamente dicho, ese tipo de fallas avisa de la siguiente manera: se producen asentamientos graduales, no se produce una falla catastrófica y repentina como la que ocurrió. Si hubiese sido falla porque el suelo no tenía la capacidad de soporte, eso se iba a asentar, se iba a ir asentando y íbamos a poder ver que se iba asentando. Esto no ocurrió así, fue una falla instantánea y catastrófica. Nos lleva a la necesidad de replantearnos de la urgente necesidad de que tengamos una ley de obras que nos obligue a las autoridades, a los municipios, al Estado mismo a través del Ministerio de Obras Públicas, del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, de que exista un mecanismo que permita un control más estricto de las obras que se ejecutan y también de su mantenimiento. Bueno, esta era una obra nueva cuyo proceso constructivo se interrumpió por un tiempo y luego continuó. No se respetó los planos aprobados, lo cual es un indicio muy fuerte de que la estructura no estaba preparada para soportar los niveles de más que fueron construidos. El privado contrata a profesionales que hacen el diseño y el cálculo estructural. Tengo entendido que están claramente identificados quienes hicieron el diseño y cálculo estructural con nombre y apellido, porque eso figura en los planos. Lo que sí también los indicios apuntan a que no se respetó ese cálculo, se construyó más pisos y bueno, y ahí probablemente las hipótesis de carga ya hayan sido sobrepasadas y se produce esta falla catastrófica. La municipalidad aprueba los planos y por lo general van al inicio de la obra a verificar que las dimensiones sean las que se indican en los planos y cuando la obra termina va otra vez la gente de las municipalidades a verificar que se haya construido como fue presentado. Todas nuestras municipalidades, incluidas la de Asunción, que uno siempre estima que es la que tiene más estructuras, no tienen la cantidad de recursos humanos suficientes como para hacer un control verdadero y estricto, lamentablemente. Carencias y más carencias, Juan, ¿eh? Sí, señor, y lo que decía también Amalia, y remarcar eso, hablaba el ingeniero de la incapacidad de muchos recién egresados. También. Hay muchísimas facultades privadas que están lanzando al mercado ingenieros que no tienen la idoneidad necesaria para llevar adelante semejante obra. Ellos hablaban también de una ley de colegiatura para que se pueda hacer un examen y ver si tienen la capacidad de poder
llevar adelante este tipo de trabajos, porque estamos lanzando al mercado gente que no tiene capacidad especial y eso es peligrosísimo. Dentro de 10 años vamos a estar lamentando que gente que no tiene justamente el expertise suficiente haga esta obra y termine muriendo más gente. Es muy complicado, la verdad. Y bueno, es un problema entre ellos también, igual que con los abogados, ¿verdad? Un problema de gremio. Ahí se supone si ellos tienen muchísima experiencia tampoco van a contratar. Ahora, el habilitado está habilitado. O sea, acá entonces vamos a irnos a la cuestión de fondo. Si una universidad está habilitada, se supone que pasó todos los filtros, ¿verdad? Entonces, generalmente los antiguos quieren relativizar a los nuevos. Y hay muchos nuevos que son más capaces que los antiguos que se quedaron en el tiempo también. O sea que eso en defensa de los jóvenes profesionales paraguayos. Entonces, cada empresa tiene que tener una particularidad de saber filtrar a la gente que contrata, porque la colegiatura es un debate que hace 20 años se tiene, entre abogados, entre médicos. ¿Se acuerdan ustedes cuando hubo el pleito acá de las plásticas, las cirujanas? Vinieron los doctores, vinieron los de la sociedad de cirujanos plásticos. No se ponen de acuerdo entre ellos y se culpan entre ellos. Mientras tanto ganó la gente. Y acá lo mismo. Entonces el país está del revés. Y el progreso exige mayor control, o si no, no vamos a despegar nunca. Y lo que decíamos, mientras iba el material, en Asunción se está construyendo un rascacielos. Sí. Hay un proyecto para un rascacielos y un concejal dijo que ni siquiera tiene el plan aprobado. Imagínate. Y ya se está construyendo y se está ofertando. Se está ofertando y se compra en pozo. Más allá de que se pongan de acuerdo, ¿no?, los constructores, los ingenieros, creo que también los municipios donde se construyen este tipo de obras tienen que dotar de personal capacitado que pueda determinar si los materiales que están siendo utilizados corresponden, las condiciones, la infraestructura, absolutamente todo para dar esa garantía, porque por ahí tenés que empezar también para que esto pueda seguir construyéndose, para que se pueda parar la obra. Yo quiero instalar sobre eso. Viste que el Ministerio de Obras tiene sus fiscales, ¿sí? Que se supone son especialistas en recapado y despliegue asfáltico. Y las obras acá en Paraguay, las rutas, pregunto. El Pocané es el tema. La corrupción, porque el fiscal que va recibe plata y se calla. Eso es lo que pasa. O sea que vos podés ser PhD, dejan de igual la mitad, ¿verdad? Porque acá las peores rutas de toda la zona Mercosur se hacen en Paraguay. Y los fiscales del ministerio, ¿qué hacen? Eso decíamos también un poco más temprano hoy con Amalia. ¿Cuán seguro estamos al poner un pie en un edificio? ¿Cuán seguro estamos cuando pasamos a pie o en vehículo un puente? El remanso, vos mirás y abajo decís, a patañas de Ari, el técnico te dice, no, está bien, porque la proporción marca esto o aquello. El puente de la amistad, ¿cuántos prójimos recibe por día? ¿Se hace o no una verificación? ¿Se prevé o no algo? Es decir, miramos de afuera hasta que ocurra algo, nos cruzamos de brazos, ¿no? Y no estamos hablando de los incendios, Amalia, ¿verdad? Porque yo me pregunto, ¿hay capacidad de carros hidrantes que puedan llegar hasta ahí con las escaleras de auxilio, por ejemplo, ante la altitud de estos edificios? Pregunto también. Claro, muchas interrogantes surgen, pero ustedes también vamos a ver, si nos situamos también, este tipo de hechos ocurren en todos lados. Vimos lo de Miami, en Brasil recientemente un edificio que cayó, que colapsó, varios otros edificios más. O sea, son situaciones también que pueden darse eventualmente. Ojalá que esto no sea frecuente y que de alguna manera se pueda aprobar la tan famosa ley para que podamos tener también algo bien específico por el cual se puedan regir para actuar cuando se tiene que hacer. Claro, reducir los márgenes de un posible error. Claro, ¿verdad? O de última, si se dan las contingencias de esta naturaleza, hacer la cadena de seguimiento de trazabilidad y acá está el culpable. Ahora pues nadie sabe quién falló. Siguieron como si fuera que nada pasó. Y ahora está entre los dueños de la municipalidad. El capitán Medina decía esto un poco más temprano también, integrante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios en medio de la tragedia. Tomamos esa señal, vamos a tener justamente eso minutos, segundos después de sacar el cuerpo de doña Hermelinda. Dentro de unos instantes comenzarán la búsqueda de la otra persona atrapada y creemos que todo va a estar dentro de lo posible y lo más rápido lo van a poder liberar también. Así que... ¿El trabajo de los muchachos? Sí, señor. Han trabajado desde alta hora de la noche hasta el momento y seguirán trabajando hasta concluir con la tarea de rescate. ¿Un solo cuerpo se confirma? Hasta el momento sí, un solo cuerpo. ¿Es adulta? ¿Persona adulta? Persona adulta sería. Persona mayor, adulta, sexo femenino. Bueno, no se descarta que haya una tercera persona porque es la versión que salía. ¿Ustedes van a descartar eso después? Una vez que el personal de rescate lo pueda decir y afirmar, diríamos lo que es realmente. Por el momento un cuerpo se retiró y están trabajando en retirar el segundo. Sí, señor.
y se identificó que sería la mujer mayor. Porque del sereno en cuestión creo que nada todavía se sabe de manera oficial, ¿verdad? Después de haber permitido... Pero esa información, creo que el propio sereno proporcionó que dijo que quisieron refugiarse más tiempo, ¿quién más iba a saber de eso? No era la primera vez que se daba. Y él proporcionó esos datos. Y se dijo también que era familiar y ya Lucas Toledo no descartaba eso. El sereno no tiene nada que ver ni con la señora Armelinda ni con la señorita Monserrat. Acá lo único que falta es que le metan preso al sereno y que los dueños que no pase nada, ¿verdad? Y es complicado. Mira lo que es esa imagen de los familiares llorando ahí, desesperados. Creo que es el papá de la chiquita de 15 años. ¿Cuántas cosas pasarán por la mente? Gente en Boriajú, trabajadora. Qué infortunio, Marce, porque ellos no tenían ya cómo volver a casa. Claro. De luego de un día largo de trabajo, por eso que deciden pedir ahí albergue, después del tema de la lluvia también, o sea que muy triste realmente lo que ocurrió. Una serie de elementos realmente, ¿no? Que deben poner no solamente el tema de edilicio, sino el tema transporte también. En Encarnación, ¿a qué hora pasa el último bus? Seguridad, ¿es seguro para que la gente se mueva? Es decir, una conjunción de factores que derivan en esto que hoy hace de que estas familias pierdan nada más y nada menos que a 2 integrantes, ¿verdad? Qué injusticia la que cae sobre ellas. Ya mencionábamos también más temprano que había concejales que hablaban de que esto fue habilitado solamente para 5 pisos, que luego pagaron algunas multas, que los trabajos continuaron. Los datos que fueron recabando también como representante comunal allí en Encarnación, y vamos a compartir lo que mencionamos. Intención de vender más, de recaudar más, que fue más o menos lo que ocurrió también, se presume lo que ocurrió en la ciudad de Miami, ¿verdad? Que el edificio tenía las vigas acomodadas para que tenga una mejor estética cada balcón. Bueno, acá tenemos algo similar. Tenemos un proyecto privado que debería haber sido 5 pisos y terminó en 10. Por lo tanto, esta tragedia, este luto que hoy tenemos en la ciudad de Encarnación, me imagino que debe tener responsables. Esto no puede quedar así. Aquí hay varias instituciones involucradas en la responsabilidad, partiendo desde el propietario, el constructor y quien fue otorgando los sucesivos permisos, ¿verdad? Porque el artículo 39 de la ordenanza le faculta a la Municipalidad de Encarnación verificar el proceso de construcción, no solamente como mencionaron que al inicio y al final. No se trata de desaparecer del control, y al contrario, cuando estamos hablando de futuras vidas que van a estar residiendo en este edificio, tenemos que asegurar como municipio el control, por lo menos saber que lo que está en los papeles se ejecutó en la obra. Bueno, ahí está lo que decía uno de los concejales también. Creo que son datos que ya se venía mencionando desde el momento en que ocurrió este hecho, desde las informaciones que también pidieron que proporcione el Departamento de Obras. Sí. Ya, pero él así como da la impresión que los otros tenían que hacer, pero él como concejal, ¿qué hizo? La parte de cada una obra, y él decía que no puede ser de que se sigan haciendo obras, se verifican solamente al arranque y después al final, es decir, ¿qué pasa con el proceso del medio? Claro, pero él dice que están habilitados para verificar igual, o sea que no es así como que al arranque nomás y al final, nosotros podemos a lo largo. Y entonces él alguna vez planteó como concejal, vamos teniendo muchos edificios, estamos haciendo los controles, o sea que acá parecía ser que todo el mundo le saca la nalga a la Todos tienen que hacer una culpa. ¿Sí? Claro, y lo mismo el tema de la multa, o sea, vos pagas una multa y es distinto que vos pagues una multa del registro que está vencida, te va a renovar tu registro, claro, y ya está, pero acá es una obra donde está en juego la vida de gente. Es un castigo. Claro. Y en este caso había sido que era licencia para matar. Sí. Sí, era porque viste que si de 5 alzar a 6, hasta muchos te dirían, pero de 5 alzar a 10, porque ahora estamos hablando de 10 pisos. Dobló. O sea, ¿qué pasó? Eso es lo que están justamente marcando ellos. Ahora, y vos, ¿cómo? La lógica te dice que si la base no está lista, en la mitad no podés reforzar nada. Claro. No. O sea, salvo que le pongan, no sé, alguna... No le encuentro lógica, la verdad.
a esto. Lo único cierto, lo único palpable es que hay 2 cuerpos tibios que estaban sepultados bajo estos escombros y que hay que encontrar la cadena de errores y la cadena de culpables y caerle con todo. Claro. No queda de otra. ¿Sí? Claro, y mirando también estas imágenes, no sé si querés poner a pleno, Silvia Producción, esta de los bomberos, ¿verdad? Qué gran trabajo están realizando estos bomberos desde anoche. Y le decía a Pérez, calculo que ellos se vieron sobrepasados también, están ¿verdad? rebasados. Porque si hacemos una comparación nomás con los del Licuaolaños, ¿verdad? Que dentro todavía gente que estaba con vida todavía. Pero aquí es buscar, apelar al silencio, ir moviendo, arriesgarse también ellos, porque al mover esta estructura, ¿verdad? Claramente decía el capitán encargado del operativo que la orientación principal la dio el Sereno. Sí. Le dice, están en tal parte porque yo les digo, era una suerte de depósito y que se tenía ahí. Y por eso nomás llegaron directo. Si no, iba a ser un mar de escombros, iba a ser imposible. Y obviamente que todas estas retro y demás son de la propia empresa Estimo, de la municipalidad. O sea, ellos decían, nosotros tenemos lo justo, pero ante una situación de esta naturaleza pedimos ayuda. 60 miembros del Cuerpo de Bomberos Voluntarios estaban trabajando incansablemente y digo que terrible para las personas que perdieron la vida ahí, porque estar en esa angustia de hacer ruido, de saber si te van a poder rescatar o no, una pila de escombros con una cantidad de peso de toneladas. Mucho dolor. Y para aquellos que cuestionan, dicen por qué se fueron a dormir. Bueno, pues ese es maíz de otro molino, insisto, ¿verdad? Acá, con todo el respeto a las víctimas, primero uno no puede partir de esa premisa porque son vidas, ¿verdad? Pero segundo, lo principal, aparte de eso, es que este edificio pudo llevarse más vidas, aunque no haya llevado vida. Acá lo que hay que cuestionar por qué se cae. Claro, totalmente. Claro, pero si ustedes se fijan, creo que hacia el frente, y los compañeros que están ahí en el sur van a confirmarnos eso, hay una vivienda. Hay viviendas, me parece, alrededor. Sí, o sea que pudo haber sido mucho más grave si uno, por más que uno nomás de estos postes caiga sobre una de las viviendas, ¿verdad? Y hay un hotel incluso al lado. Sí. 30 la por 30 forma como cae parecía ser esos edificios dinamitados. ¿Verdad? ¿Verdad, Rodi? Y yo creo también que mismo los vecinos van a poder hablar, porque generalmente estas estructuras de gran porte así te desestabilizan también tu estructura cuando tu estructura un poquito penení, ¿verdad? Sí. ¿Cuántas veces pasó en Asunción que hay demandas y nunca podés con estas grandes empresas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vienen, construyen a cuenta del progreso y a partir de allí es donde todo hay que revisar, ¿verdad? Rebarajar. No estamos en contra, al contrario, se potencia. Asunción ha crecido muchísimo en los últimos años, en esta última década para arriba. Pero todo tiene que ser con una seguridad y en armonía con el ambiente y con los seres vivos. El qué está bien, el cómo es la cuestión, creo yo ahora, ¿verdad? Yo creo que sí. ¿Cómo se hace realmente? Porque y lo que decía Rolando, esto tiene que tener una repercusión a nivel nacional, con intervención del propio gobierno, de preocuparle por la imagen país, para acá está en juego. ¿No era acaso que tanto pleito armamos por el aeropuerto? ¿Por qué? Porque desde afuera nos estaban mirando y que éramos medio casi nada porque el intendente quería esto y íbamos a llevarnos más así, fue una puja política incluso. Pero esto es mucho más grave, porque estamos hablando de la seguridad ciudadana. Eso que vos decías, al pisar un hotel ahora en Encarnación, lo primero que se te va a venir a la cabeza es el desplome de esta estructura. Yo creo que en cualquier lado, Pérez, ahora. ¿Y sí? En cualquier lado donde pise o donde tengas que pasar con tu vehículo. A mí me decía Marcelo más temprano, me pasa en el viaducto, me da miedo. Les pasó lo mismo con los supermercados también. Después, cuando ocurrió este incendio tan grande, entrar al supermercado se volvía una cuestión de psicosis. ¿Cierto? Sí. Y ahora la misma cosa con el tema de los edificios. Esta cámara corresponde a un hotel también que justamente linda con esta estructura que termina cayendo, y esa estructura cae en parte en el predio de este hotel, en la casa vecina que termina arrastrándola también y cae sobre un vehículo que gracias a Dios no tenía ninguna persona adentro. Claro. Es decir, daños colaterales también importantes para los vecinos. Que seguramente ellos van a hablar también más adelante, Marce, con respecto a esta situación. OAP, literal. OAP, sí. En términos bastante simples. Sí. Se ensumió. Sí, es lamentable esto que ocurre, la verdad, y habría que ver qué pasa después ante esta situación, ¿verdad? Y rescatar esto de los bomberos, la maquinaria, la capacidad que tienen. Pero esto no debe ocurrir. En un país mínimamente serio, esto no debe pasar. Y claro, viste que también están aquellos que quieren relativizar, no, pues esto pasó también en Miami. No, pero al final lo que tenemos que copiar es lo bueno, ¿verdad? Y que ahora estamos emergentes con todo este tipo de construcciones. Este es el momento. Este es el momento de ajustar la reglamentación, no seguir lamentando vidas y por sobre todo que esto sirva como una suerte ejemplificadora para el futuro. Que cada ladrillo que se ponga goce de esa seriedad con un sello de control de los municipios,
de las instancias pertinentes, hacer el filtro. Vos sabés que y hacer bien las cosas, Robert, porque ayer nomás hablábamos del IPS cuyo ascensor se descompuso. Pero si hablamos del factor edilicio, el IPS funciona de 1970 y tanto, es decir, casi 50 años tiene la infraestructura. 52 casi. Y vos la ves impecable. Son 6 a 7 pisos, creo que en el séptimo está en la sala de terapia intensiva y cirugía, ¿verdad? Y le pone una terraza. Y es gigante, y está impecable, es decir, oye, ya poponá en su momento. Los mismos materiales vas a encontrar hoy, vas a pagar un poco más, claro que sí, pero también el trabajo que vos haces es una propaganda, es la publicidad no pagada para tu empresa. Totalmente. No, y supongo que esta cadena a partir de ahora, no sé, porque como marketing lo peor le pudo pasar. Supongo que después famoso apelan al cambio de denominación, se procurará, pero esto queda ahora y es un llamado de atención porque ahora a todos los concejales entre ellos se culpan, ¿verdad? Pero es que siempre se busca culpables. Es que no hay, da la impresión, compañeros, que no hay un ABC de las obras. Esto hay que hacer en primer lugar. Lo que pasa es que cada municipio tiene su ordenanza y se rige de acuerdo a su ordenanza. Decía, una unificación de criterios falta. Y esto tiene que también impulsar a que desde el legislativo se pueda, traigan acá su proyecto, vamos a ver, vamos a analizar, vamos a estudiar y vamos a aprobar qué tanto va a llevar. ¿verdad? Y que diga, esto tenemos que hacer, ¿verdad? Que no haga falta ni que hagan lobby, que les llame ya directamente al gremio y les diga, ¿dónde está el borrador? Presentemos, y esto tiene que partir principalmente ahora, en este momento, por parte de representantes ahí de Itapúa, tenemos diputados, tenemos muchos representantes de Itapúa que pueden tomar esa iniciativa. El gobernador, el intendente que ve una cámara y muestra la lengua también, entonces tendría que estar acá también, ¿verdad? Porque es importante, tienen que responder pues como autoridad y hasta dónde lo que se hicieron los controles, ¿sí? Es muy importante, porque primero el luto y por el otro lado esto repercute en la imagen país. Establecemos contacto con nuestro compañero Lucas Toledo desde el lugar de los hechos. Lucas, estamos contigo. Compañeros, lastimosamente para ampliar esta información, están viendo ustedes el trabajo de los bomberos voluntarios todavía a estas horas porque hasta el momento no se pudo rescatar el cuerpo de la menor de 15 años que sigue en el lugar de esta tragedia que se registró ayer pasada a las 10 de la noche. Sí, llevaron ya el cuerpo de la señora de 55 años que fue rescatada y llevada ya a la morgue del hospital regional, donde el equipo fiscal ahora mismo se fue para la inspección correspondiente. En aproximadamente 35 minutos van a proceder al rescate de la menor de 15 años acá en el lugar del hecho. Ven ustedes esta retroexcavadora que utilizan aquí en el lugar. La punta del brazo hidráulico lo utilizan para hacer una cueva, porque en ese mismo lugar habían detectado esta madrugada algunos movimientos secos, es decir, ruidos secos del interior. Entonces, con la ayuda de un can de rescate, pudieron ellos más o menos ubicar dónde estaban estas personas y lograron ingresar, pero lastimosamente el resultado no fue lo que esperaban, teniendo en cuenta ya la noticia confirmada por el fiscal Ever Williams sobre la muerte de ambas personas. Bien, Lucas, ya en minutos más retomamos el contacto contigo. Bueno, luego de lo ocurrido se dio una conferencia de prensa en la Municipalidad de Encarnación donde hablaron los principales representantes porque la pregunta era, ¿se habilitó? ¿Por qué se permitió que la obra siguiera? ¿Qué pasó? ¿Tenía la autorización o no? Vamos a empezar escuchando lo que decía Federico Úbeda, secretario general de la Comuna Encarnacena. Desde el gobierno municipal, luego de realizar las correspondientes averiguaciones con el equipo de la Dirección de Obras, hemos resuelto dar la presente comunicación a la opinión pública en general acerca de estos hechos, conforme la presentación de documentos, datos e informaciones que serán puestas a disposición de las autoridades que se abocarán a la investigación desde el Ministerio Público y también las investigaciones que desde el propio gobierno municipal llevaremos adelante a fin de esclarecer las causas, los motivos que llevaron a este hecho. Tenemos el firme compromiso de que eso suceda en la brevedad y abocaremos nuestros máximos esfuerzos a que eso sea así.
Ahí está lo que decía Federico Úbeda y ahora vamos a escuchar lo que mencionaba el responsable de obras, que sí tenía un conocimiento acabado de la situación, de los planos, de la habilitación, de multas eventualmente que se le pudo haber aplicado a esta constructora si tenía los permisos. Esto es lo que decía René Miglio, responsable de obras de la Municipalidad de Encarnación. Decir primeramente que la obra contaba con todos los permisos correspondientes, regularizados a la fecha, y por supuesto más adelante hablaremos de que tenemos presunciones de qué podrían ser o cuáles podrían haber sido los motivos de ese colapso de esa obra en construcción. El primer permiso obtenido por la propietaria, doña Ramona Teresa Abogado Benítez, data del año 2023, específicamente fue otorgado el 3 de mayo del 2023, y a continuación queremos mostrar qué es lo que se aprobó en esa primera etapa. Ahí pueden ver a nuestra derecha el permiso de edificación correspondiente, a la izquierda un detalle de lo aprobado. La planta baja con 5 pisos y la terraza correspondiente fue la primera etapa de aprobación del permiso correspondiente. A continuación, queremos mostrarle que al ser un lugar de alta densidad, al ser un lugar en donde tiene la posibilidad de presentarse eso en altura, construirse en altura, ahí ven el dictamen correspondiente de los compañeros de planificación que justifica esa situación de la zonificación de las áreas urbanas de nuestra ciudad. A continuación, por supuesto, ven también la boleta de pago correspondiente, donde culmina ese proceso de pago del permiso. Ese fue el primer permiso. El segundo permiso lo realizan ya en fecha, tengo acá a mano también, 30 de mayo del 2024, donde hacen el pago correspondiente y representan por el piso número 6 y piso número 7 de la obra en cuestión. A continuación también van a ver el dictamen correspondiente que avala la zonificación y el pago correspondiente del permiso. Ahí está lo que decía el encargado de obras, y haciendo un resumen, los permisos expedidos por la Municipalidad de Encarnación de acuerdo a los documentos que presentaron. Estoy viendo acá, el permiso número 1 se dio en el año 2023, según mostraban ellos en esta conferencia, aprobado para la construcción de 5 pisos. El permiso número 2 fue aprobado en el año 2024 para la construcción de 2 pisos más. Y el permiso número 3 fue otorgado ese mismo año, en el 2024, según este documento que presentaron, aprobado para la construcción de 1 piso más. O sea que aprobaron entonces en la municipalidad los 8 pisos, no es que solamente los 5 pisos como se dijo al comienzo, o sea, la municipalidad al final aprobó la construcción de todos los pisos. Y vamos a lo mismo otra vez, Rodi. Si vos tenías solamente 5 pisos y después le agregaste 3, ¿quién se hace responsable realmente de esos 3 pisos y los otros 2 que construyeron Pero encima? claramente ahí dice, era el vocero de la empresa el que hablaba, ¿no? No, del municipio. El secretario de Obras decía así, sí. los compañeros de la comisión de construcción, dijo, ¿verdad? Sí. De verificación. O sea que automáticamente él hacía alusión nomás a todo lo que se hizo y al pago. Estoy viendo también de ese documento que presentaban, saben que el 16 de agosto del 2024 aprobaron el último piso que se llegó a construir y que vimos en ese video promocional. ¿Perdón? El que vos decías que tenía la pileta. Sí. El octavo piso que habían aprobado, la última aprobación se dio el 16 de agosto del 2024. Incluso exhibieron una maqueta que va desde la planta baja y desde el piso 1 hasta el octavo piso. Eso es al menos lo que se observa en la presentación que hicieron también hoy en la municipalidad. O sea, no es que acá hasta el quinto nomás se aprobó y después el resto ya hicieron por su cuenta. No, todo aprobó la municipalidad. Se supone que pasaron todos los filtros de control, entonces. Uno para ir habilitando va comparando, hace los cálculos, los estimativos. Por eso hablan de la comisión de construcciones, ¿no?
Yo quiero escucharlo a René Miglio. Un ratito puede ser René Miglio. Hoy vamos a ver lo que seguía sumando en esta conferencia. Por último, en tercera instancia, se ha procedido al activarse el protocolo de fiscalización o de control de obras por parte de funcionarios de nuestra institución. Ahí pueden ver la foto en el mismo día en que se procede a la notificación a los encargados de la obra por la situación de poseer un piso más sin el permiso de construcción correspondiente. A continuación, van a ver que 7 días después, la empresa, el profesional encargado, el arquitecto Roberto Ramírez, presenta los planos correspondientes y en fecha 16 de agosto le es otorgado el permiso correspondiente, donde se percibe, se puede ver en el detalle, que se percibe el monto del impuesto con la multa correspondiente ante la evidencia ya mostrada de la foto y de la notificación correspondiente. Por supuesto, para el proceso de regularización también se tiene el correspondiente dictamen técnico que justifica la zonificación y también el pago correspondiente. Y el ingeniero hace un ratito de que ellos aprobaron hasta 7, todo bien, pero después se dan cuenta, oh sorpresa, de que hay un piso más, el octavo, sin la aprobación. Entonces le dice, che, un piso de más hicieron, les voy a notificar de que esto no estaba así. Cuando notifican, ahí pagan la multa y le aprueban que el octavo piso está bien. Ahora la duda también es, si es que, porque esto es del 2024, 2 de julio del 2024, y luego de eso, esto siguió en construcción, siguieron trabajando, la obra seguía. Sí, nadie le paró. ¿Se sabe hasta cuándo siguió la obra? Y bueno, y el 16 de agosto decías vos. No, eso fue claro, no, eso fue la autorización. La autorización. O sea que si ustedes se dan cuenta, hasta el piso 5, ¿verdad? Después dice piso 6 y 7, pero siempre van justificando con los cálculos. Eso es lo que dice el vocero de la Comisión de Construcción, creo que el presidente, ¿verdad? El director de obras. Dice, nosotros nos constituimos ahí, verificamos y había un piso más. Y ahí le notificamos. Y le pagó una multa de 5 millones. Pero él mismo está asumiendo que a todo lo que pedían, porque había un cálculo de rigor en los papeles, claro, le decían que sí. O sea que autorización existió. Esto va a favor de la empresa. A platazo limpio se solucionó, Lucas. Y parece, ahora lo que hay que ver, y verificaron si correspondía la habilitación, porque evidente que no, ¿verdad? Lucas Toledo está en el lugar, en vivo en directo. Adelante, Lucas. Bueno, compañeros. Denunciando estas irregularidades, ¿por qué? Porque Encarnación de hace aproximadamente ya 4 años empezó a crecer en edificaciones. Yo quiero después hacer un recorrido para mostrarles cuántos edificios están, y me imagino que también en estas condiciones, el típico de aeroporte para la aprobación de más pisos. Ahora en estos momentos pusieron nuevamente la carpa negra para tapar aquí la escena de este terrible hecho, y está llegando nuevamente el móvil de rescate para poder llevar el segundo cuerpo que pertenece a esta menor de 15 años de edad. En estos momentos pidieron despejar la zona. Hace rato pedían nuevamente silencio para ver si es que es cierto que había todavía ruidos en el interior de del edificio colapsado, porque se hablaba de una tercera persona. Esto no se confirmó todavía, pero el voluntario ahora me confirmó de que después de que se le rescate el cuerpo de la niña, van a continuar con el trabajo de búsqueda para descartar que haya más personas en el interior. En estos momentos van a empezar justamente con el rescate de la menor de 15 años, y por más que duela decirlo, compañeros, dificulta mucho el trabajo de los rescatistas, las condiciones de los cuerpos. Por eso tardaron mucho para rescatarle a la mujer de 55 años, y ahora también de la misma manera se supone que va a ser con la niña, porque quedaron entre los hierros y escombros totalmente aplastadas. Es lo que nos confirmaban justamente los voluntarios aquí desde el lugar del hecho. Lastimosamente se confirmaba lo peor hoy cerca de las 11
de la mañana, porque se tenía la esperanza de que una de ellas esté con vida todavía, es lo que se manejaba en principio. El fiscal Ever Williams dijo que no va a dar entrevistas acá, él se fue a la morgue del Hospital Regional de Encarnación, donde van a continuar con la inspección de los cuerpos y posteriormente el trabajo. Como pueden observar en imágenes, ahora proceden al rescate del cuerpo de la menor de 15 años. También se registraba un conflicto entre los propios familiares de estas personas fallecidas, teniendo en cuenta de que la abuela materna decía que ella no sabía que su nieta estaba con la otra abuela acá en este lugar, que tendría que haber estado bajo el cuidado de su padre también, y esta versión ya está siendo investigada por las autoridades competentes, porque también se puede hablar de falta al deber del cuidado, según adelantaron también aquí las autoridades. Bien, Lucas, ya en instantes volvemos contigo, mantenemos la señal, vamos a escuchar y ver lo que decía Luis, intendente de Encarnación, un poco más temprano con respecto a esta tragedia. La ciudad de Encarnación hoy amaneció con esta trágica situación. De hecho, la demolición por cuestiones ya mencionadas, o el derrumbe de un edificio en construcción, aún en etapa de construcción, por un lado demuestra de que efectivamente hay una responsabilidad en la construcción, en el proceso constructivo. Es la información que estamos recabando y que la tenemos hasta el momento. Lamentamos de sobremanera de que este derrumbe haya afectado y haya dejado sin vida a 2 personas, hayan estado donde estuvieron. No vamos a ya hacer mención de ello, pero de hecho el derrumbe de una construcción de cualquier índole es una situación muy compleja, porque puede afectar a vecinos, al entorno, a transeúntes, automovilistas. Si bien hoy ya sabemos de la afectación a personas, hay una afectación a la empresa, al propietario, que efectivamente ya fueron notificados el día de la fecha, y voy a dar los nombres de las personas. Fueron notificados la propietaria, quien se ha presentado solicitando el permiso de construcción en las distintas etapas que ya pudieron observar. La señora Ramona Teresa Abogado, quien manifestó ser propietaria y ha acercado para los trámites administrativos pertinentes el título de propiedad del inmueble donde se encontraba la construcción en proceso, quien ha solicitado los permisos presentándose como constructor, el ingeniero Roberto Ramírez. Ahí dice ingeniero. Es arquitecto. Roberto Ramírez, quien también ya ha sido notificado, se presente a la Municipalidad de Encarnación. Y tomamos conocimiento que esta obra también fue tercerizada a otras empresas. Estamos hablando de que hemos convocado a Juan José Gil Careaga y también a Mario Bruno Urbina, quienes deberán presentarse a la municipalidad en horas más, a los efectos de conocer más en detalle el proceso constructivo que... Lo que decía Luis, apuntando mucho a los dueños, a los encargados de obra, pero ¿cómo está casa por dentro? Pilatos. ¿Cómo está nuestra casa por dentro? Sí. ¿Quién dentro del esquema del municipio encarnaceno se encargó de habilitar? ¿Quién se encargó de que posterior pago a esos 5 millones de guaraníes la estructura esté lista para soportar semejante peso? Claro, porque ahora tanto los concejales como el mediático Luis It lo que hace es leer ordenanzas, aquí van, ahora secuencialmente te dicen esto hicimos. Ahora, ¿quién responde por los controles? O sea, le trajeron porque el arquitecto trajo, y quién verificó si correspondía o no correspondía precisamente ir elevando. Pues da la impresión que iba a llegar al piso 12 también si cada tanto nomás ellos iban arrimando los planos. A multazo y platazo limpio.
Lucas Toledo sigue ahí en el lugar. Estamos contigo, Lucas. Severamente para el 5º piso, pero si vamos a contar desde la planta baja hasta la terraza que está en proyecto, serían 9 a 10 pisos. Sí, así es. Buenos días, buenas tardes. La verdad que un día sumamente triste para la ciudad de Encarnación con este hecho. Y sí, yo creo que después de la conferencia de prensa que expuso el intendente y el director de obras quedó muy claro que la finalidad que tiene la Municipalidad de Encarnación es la de recaudar. Porque prácticamente vos te acercás, pagás la multa y seguís construyendo, seguís levantando los pisos. Y sin embargo estamos hablando de una obra edilicia que debería haberse verificado si iba a aguantar tanto peso, porque de los 5 pisos originales estamos hablando de una obra que se duplicó. Entonces no pasa simplemente por pagar las multas, sino pasa por actuar como un ente de control serio y en todo caso notificarle al propietario que demuela los 1 o 2 pisos que construyó de más, porque la estructura no iba a aguantar. Se paga una multa y ya está prácticamente en pocas palabras, concejal, acá. Y así funciona, parece, en la administración de Luis It, ¿verdad? Que de hecho tiene una finalidad de recaudación en todos los frentes que hoy día le toca administrar al Ejecutivo. Y bueno, probablemente este sea uno más, ¿verdad? De la construcción, en el cual el propietario, el desarrollador, paga y sigue construyendo, ¿verdad? Sin tener en cuenta aspectos técnicos de seguridad que hoy están a la vista. Esto no ocurrió porque hubo un sismo anoche en Encarnación. Esto ocurrió porque la estructura no estaba preparada para esa cantidad de peso. Y encima un local que iba a recibir mucha gente. Dios no guarde lo que hubiese sido esta tragedia solamente si hablamos de horas después, cuando teníamos 30, 50 funcionarios trabajando, y ni qué decir si esto ocurría ya cuando estaba operativo, porque aparentemente iba a ser una parotel con toda la gente que nos va a visitar, ya sea en agosto o en temporada alta. Esto iba a ser una tragedia de escala mundial por una responsabilidad. Ya en instantes con Lucas Toledo, lo que estaba justamente diciendo este concejal. Venimos O sea, cortito. Sí. Todos hablan en tercera persona, ¿no? Sí. Muy bien. Pero como si fuera que no es parte de la municipalidad. O sea, se culpan todos. Pero ustedes saben lo asustador que es esto, porque tenía que estar para este evento masivo. Imagínense ustedes si esto seguía y ocurría en una situación como esta. Dios me libre. Y la imagen país que queda. Respetando las 2 personas que murieron. Respetando. Igualmente si estaban los albañiles ahí iba a ser también una horrible. persona fallecía ya, sin lugar a dudas. Pero me imagino nomás el impacto. 2 minutos y volvemos. Gracias por ir compartiendo en vivo. Nos vamos con nuestro compañero Cristian Vázquez, que está desde MK Trends. Estamos contigo, Cristian. ¿Qué tal, Amalia? Un saludo para vos y toda la teleaudiencia. Estamos con Santiago Guimerans. Él es especialista en conexiones y dentro de unos minutos va a estar con una charla súper interesante. Santiago, ¿qué tal? Bienvenido a Paraguay. Muchas gracias por estar con nosotros. Un placer, Cristian, estar contigo y con tu audiencia. Excelente. Santiago, estamos por entrar a tu charla y quiero que le cuentes un poco a la gente de lo que vamos a desarrollar en minutos más. Bueno, en minutos más vamos a hablar un poco de la importancia que tiene la digitalización de procesos como factor de eficiencia dentro de las compañías para prepararse para recibir de la mejor forma la inteligencia artificial, ¿no? Que cada vez más la tenemos entre nosotros sin darnos cuenta. Excelente. Y algo que estábamos hablando fuera de la entrevista también es la importancia y la perfección que vamos adquiriendo también desde los medios para poder seguir difundiendo la información y el entretenimiento. Y me hablabas de números muy positivos de los encendidos de televisión, por ejemplo, en el año 2024. Contame de esto, por favor. 2024, el contenido en Paraguay, del 100% del contenido que los ciudadanos paraguayos consumieron, casi el 53% lo consumieron a través de la televisión, con lo cual la televisión sigue siendo un actor fundamental en toda esta película, ¿sí?, de transformación multiplataforma, porque la televisión ha aprendido a extender su contenido más allá de su pantalla tradicional y hacerlo vivir en el tiempo mucho más allá de su pantalla tradicional, aprovechando la multiplataforma. O sea, lo que le explicamos a la gente es de lo que nosotros ahora en vivo estamos hablando acá, eso termina sobreviviendo en el tiempo con todas las redes. Exacto, que ese es el gran cambio, ¿no? O sea,
estamos atravesando culturalmente un proceso de transformación tecnológica enorme, ¿sí? Como otros que en el pasado han sucedido también. Lo que pasa es que la velocidad de este cambio ha sido realmente sorprendente, pero definitivamente para los broadcasters tradicionales, las televisoras de televisión abierta y los canales de cable, la posibilidad de extender su contenido más allá de sus pantallas es fenomenal. Excelente, bueno, me quedo ansioso y vamos a tu charla enseguida. Muchísimas gracias por esto y ahora vamos a compartir todo lo que trajiste de innovación. Con todo gusto y un placer. Muchas gracias, compañeros. A ustedes, gracias, Cristian. Gran cuota de milagro, Leila, en este video que observamos. Por poco, estas personas terminan con heridas muy graves. ¿Cómo estás? Adelante. Exactamente, Marcelo, y tenemos que hablar de un bebé de 1 año y 5 meses quien iba en compañía de su niñera. De hecho, ellos salían aquí de la casa para ir a la despensa acá cerca nada más a hacer unas compras, y mientras esperaban, y esto es muy importante, Marcelo, mientras esperaban que se termine de cerrar el portón, cuando estaban a punto de cruzar sobre este registro subterráneo de la Ande, es cuando se da esta explosión que nos deja de sorprender, y podemos ver 1, 2 y 3 veces el video y no dejamos de sorprendernos realmente, sobre todo por el accionar de Aida, que es la niñera justamente de este chiquito, que logra levantarle del brazo, hacerlo recostar sobre su pecho y de esa manera tratar de calmarlo también por el gran susto que ambos se llevan por esta explosión. Y vamos a escuchar justamente el relato de Aida sobre lo que ocurría el día martes. Y salimos para ir a la despensa y esperamos que se cierre el portón, y cuando nos dimos 2, 3 pasos explotó. Pero gracias a Dios tuve reacción rápida y le agarré al niño por mi pecho y ahí se cayó la tapa de la Ande. ¿Y vino gente de la Ande? Y vino a mirar, pero ni siquiera se fue a preguntar qué pasó, porque yo salí otra vez a mirarles y les dije qué es lo que pasó. ¿Vos escuchaste algo, Aida, antes de cruzar? Nada. O sea, ¿ustedes iban a pasar por encima? Sí, íbamos a pasar por acá. Agarra todo, luego la vereda. Y íbamos a pasar por ahí. Y casi al alcanzar, explotó. El susto de la vida nos llevamos. Se lastimaron. Y la salpicadura fue que se fue todo por nuestra cara. Tuvimos puntos rojos que duelen. Y nuestro ojo también, pero gracias a Dios estamos bien. Leila, vos sabés que al arranque yo pensé que era esa famosa estructura de hierro que suele ser de por ahí las planchuelas que están soldadas y demás, pero este es cemento puro y duro. Esto le pudo haber ocasionado la muerte al niño más rápido, a ella también pudo ser una tragedia. Imagínate, Marcelo, y vamos a mostrar un poco, porque de hecho esto se ve en las imágenes de circuito cerrado. Ella le trae de la mano. Sí. Imagínate lo importante también, eso que en ningún momento le soltó a la criatura. Y la criatura estaba parada en este lugar. Cuando salen volando las tapas, ella le levanta, y justo en el lugar donde estaba parada la criatura es donde termina cayendo una de las tapas. Y decía ella, ya solamente los fragmentos nos llegaron a alcanzar, y por suerte no le produjeron heridas de gravedad. Y quiero venir, Marcelo, nada más y hacer este recorrido unos metros o un poco más adelante, porque si bien vino gente de la Ande, hicieron la verificación, me decía Aida, en ningún momento ellos se acercaron a preguntar si es que les llegó a pasar algo, si es que se lastimaron. Hasta ahora la gente de la Ande, bien, gracias. Vinieron a revisar ese registro, pero acá en la esquina, porque esta es Comandante Caballero, casi viuda de las Llanas, acá en el barrio Trinidad, donde también está ubicado un registro que se ve que ya no está en funcionamiento, pero que dejaron totalmente abierto, totalmente expuesto. Van a ver ustedes, está señalizado con un caño. Mira, esto se ve que ya no tiene conexión, pero está totalmente abierto. Y al lado está el nuevo registro que sí ya funciona. Pero ¿con qué seguridad ahora uno puede caminar por la calle, verdad? Porque no sabe si en cualquier momento va a salir volando con la explosión de uno de estos registros. Es una trampa mortal, es una pena que la estatal, la Ande, no haya sacado un comunicado, no haya siquiera explicado qué fue lo que ocurrió y no se haga responsable de esto. Leila, lo decíamos con Amalia acá fuera de micrófono. Yo que el patrón de esta chica y papá de la criatura,
pero 5 veces más le pago el salario, porque este tipo de gente es la que queremos que cuide de nuestros niños, porque qué compromiso que tuvo, ¿verdad, Amalia? Es demasiado valiosa la forma en la cual ella les tira al niño y después viste que le alza y le resguarda de nuevo, porque evidentemente este chiquito se asustó y merece un aumento, claramente. Como mínimo. Muchísimas gracias, Leila, por el contacto. Sigue trabajando en vivo. Lucas Toledo, ¿qué es lo último que se tiene? ¿Lograron ya sacar de entre los escombros a la última víctima o siguen los trabajos? En estos momentos ya está camino a la morgue la última víctima de este suceso. Bueno, estamos nosotros acá en la parte trasera de lo que es este edificio colapsado. Estamos en el predio de un hotel acá de la ciudad de Encarnación, en este caso con el propietario de este hotel, el encargado, digo bien, de este hotel, Oscar. Bueno, me imagino el ruido terrible. Oscar tenía su vehículo en este sector y quedó aplastado. Su vehículo está bajo los escombros también. Oscar, ¿cómo fue ese momento del desplome de este edificio? Aproximadamente a las 10:15 de la noche escuchamos un tremendo ruido. Yo estaba con mis hijos dentro de la casa que tenemos aquí y escuché el grito de mi señora. Salí, no entendíamos nada, y cuando salí había una nube de polvo impresionante. Después de unos minutos nos dimos cuenta que fue el hotel el que cayó, ¿verdad? Algo que ni siquiera se imaginaban, me imagino. No, ¿verdad? En principio yo pensé, como el hotel San Arnoldo tiene techo de chapa, yo pensé que era lluvia. Y después ya fue, como el sonido era demasiado fuerte, me preocupé. Después escuché el grito de mi señora, bueno, y ya me percaté que era algo más, ¿verdad? ¿Tu vehículo estaba en qué parte estacionado? ¿Acá estaba cerca? Sí, justamente aquí abajo de los escombros. Quedó atrapado y seguramente quedó totalmente destrozado, ¿verdad? Pérdida importante, sí. Pérdida importante. Se lamenta ese tipo de hechos, tragedias que sucedan acá, ¿no? Y la verdad es que me dijeron que es la primera vez que pasa. La verdad es que nosotros nos asustamos bastante. Y bueno, es lamentable por las vidas que se perdieron, ¿verdad? Es lamentable. Bueno, gracias, Oscar, por tu tiempo. Dale, no hay problema. Bueno, Oscar es el encargado acá de otro hotel que se encuentra pegado a este edificio colapsado que estamos observando en imágenes, ¿sí? Lucas, te quería consultar, además del vehículo que nos estaba relatando que quedó ahí bajo los escombros, ¿hay viviendas, hay otras casas en los alrededores que también se vieron afectadas? ¿La infraestructura del hotel también, que está ahí pegado, se ve afectado? ¿Podrías comentarnos un poco también? Al menos el hotel acá se encuentra, al menos la infraestructura está un poco lejos. Sí, estamos en el patio, pero la infraestructura en sí está un poco lejos. Pero sí hay una vivienda acá que estamos observando en imágenes que sí también fue afectada. Ahí pueden ustedes observar cómo quedó la pared de esa vivienda. Sería un edificio, no sabemos si es un alquiler o no, vamos a estar averiguando eso. Pero lo cierto y lo concreto es que sí quedó bastante afectada también esta vivienda. En cuanto a este hotel, no, aparte del vehículo del encargado que quedó bajo los escombros. Escucharon ustedes el susto terrible para todos los vecinos también acá de la zona. Fíjense ustedes, y menos mal que esto sucedió, decimos así, ¿verdad?, en horas de la noche, porque si era de día, este lugar suele estar lleno de criaturas, también gente que pasa. Esto pudo haber sido mayor en cuanto al número de víctimas. Claro, es muy próximo, Lucas. Toda esa estructura que vemos ahí es muy próximo a esa edificación que está ahí al lado tuyo o detrás tuyo en este caso, pero por metros nada más no terminó impactando, y tampoco esa casa de 2 pisos, imagínate, puede tener incluso riesgo de derrumbe esa vivienda que podría ser un inquilinato. Me pongo nomás en la piel, Rolando, de los vecinos. Salieron a su patio y ya estaba ahí toda la estructura. Claro, impresionante. Me imagino también que se va a analizar los riesgos de eso, Lucas. Principalmente eso que nos decía que podría ser una casa de alquiler. Exactamente, el polvo en sí después del derrumbe fue terrible. No se veía absolutamente nada, según lo que me estaba comentando otro vecino, también salían y ellos no sabían qué fue lo que pasó porque era totalmente oscuro. Si bien en las imágenes de circuito cerrado se ve un poco claro, es por la calidad de la cámara nada más. No se veía absolutamente nada acá por la oscuridad y el polvo que había quedado a consecuencia del derrumbe, digo bien, de este
edificio colapsado y en este caso se lamenta bastante que por la negligencia sucedan estos, porque decía en el otro contacto de que hay muchos edificios en construcción. ¿Por qué pasa esto? Porque al darse el aviso del tema mundial del rally fueron muchos los inversionistas quienes aceleraron la edificación de varios lugares para tema hoteles que están colapsados y también otros negocios. Entonces no se descarta que situaciones similares a esta construcción en cuanto a los papeleos y demás y las multas entre comillas sean también bastantes dentro del municipio de Encarnación. O sea, hay más edificios que probablemente estén en estas condiciones. Ahora, Lucas, los vecinos no hablaron de qué pasó desde el momento uno en el cual comenzó esta obra, porque generalmente obras de esta envergadura tienden como a desestabilizar las casas que están en la zona. Se siente como ciertos movimientos, que es lo que venimos escuchando de denuncias también anteriores. Sí, Oscar, te traslado esta pregunta. Cuando empezaron con la edificación de este edificio colapsado, ¿cuál era el movimiento acá? ¿Era constante? ¿Cómo era el tema? La verdad que yo por la zona estoy desde enero. Estoy desde enero como encargado aquí con mi familia, pero sí, era un movimiento constante de trabajadores al menos. A nosotros nos llegó la información de que se quería terminar para el tema del rally, del Mundial de Rally, y estaban adelantando trabajos. O sea, aceleraban a full los trabajos para terminar ya. Sinceramente yo no entiendo mucho de eso, pero sí, ese rumor me llegó a mí, ¿verdad? Y estaban trabajando, había personas trabajando constantemente aquí. ¿De día y noche o solamente de día? Día y tarde, sí. Bueno, el movimiento era constante, compañeros. Vamos a tratar enseguida de conversar también con otros vecinos. Vamos a salir un poco acá de esta zona. Vamos a mostrarles de qué manera continúan los trabajos, porque en estos momentos ya al rescatar el cuerpo de la segunda víctima, que es la adolescente de 15 años, lo que se va a hacer es descartar que haya otra víctima en el interior de esta edificación colapsada. Así que en instantes vamos a tener más detalles con relación al trabajo que están y siguen realizando los bomberos voluntarios, que de momento no van a utilizar todavía la maquinaria pesada, sino que lo van a hacer con máquinas manuales. Antes de cerrar más, Lucas, porque acá me preguntan mucho y cortito por una cuestión de tiempo nada más. El sereno, el guardia, ¿él dónde se encontraba? Por eso pudo salvarse. ¿Él llegó ya a hablar ahí con los colegas? No, todavía no llegó a hablar con nosotros. Él no estaba todavía a esa hora en este lugar, según lo que a nosotros nos informaron. No tenemos información si él solía quedarse toda la noche dentro del edificio o hacía la famosa guardia rotativa que recorría nada más por el lugar. Eso es lo que vamos a confirmar también para enseguida. Exactamente. Vamos a volver contigo, Lucas, en los siguientes espacios informativos, también trayendo la información actualizada de lo que está pasando en Encarnación, que se convierte de esta manera en el epicentro de la información este día. Gracias, Lucas. La sobremesa de IDN es presentada por las ofertas del día de Bristol. Según las hermanas de UCD, ahora hace un lado la hipo, ahora defenderse hay ahora yo soy por otro lado hipo, ahora yo soy. Entonces, oye, que yo voy, se no dispara. Solamente auxiliar soy compañero de trabajo, yo lo auxiliar. Vamos a ir al hospital y vemos ojo en la película. 5 antecedentes, por él creo que ya 6. 6 antecedentes. 6 víctimas. Hay una víctima que está cobrando ahora 7 meses, si no me equivoco. Vea tu Gibao. O Gibao te vea. La otra persona también. Y los otros casos anteriores que ocurrieron ya Arebe o Arema. ¿Qué le cuesta como seres humanos a los directores de esta empresa de presentarse y decir, acá estamos a tu disposición? Porque no es que somos los dueños de una empresa, somos seres humanos y sabemos por lo que ustedes están pasando. Y a la vuelta vamos a mencionar el nombre completo de la empresa y quiénes son los directivos, ¿sí? Porque le están atosigando a la familia para que ellos no osen en mencionarme. Un gusto, bienvenidos a la sobremesa de hoy. Buenas tardes, Paraguay, y vamos a continuar con el caso de Proin, esta empresa que no solamente dio a que un hombre pierda los dedos, la movilidad de la otra mano, sino que
hayan personas que hayan fallecido por negligencia ahí, por las malas condiciones de trabajo. Otro señor perdió la mano derecha entera. Una lista de heridos, incluso fallecidos. Sí, había sido. ¿Qué es lo que es la empresa Proin? Que tiene una suerte de blindaje. ¿No? Es una empresa gigantesca, de una gran producción, evidentemente. De hecho, tiene impacto en cuanto a la economía nacional, incluso por eso creo que no debe sacarle la humanidad atendiendo a que hoy Roberto está casi sin dos manos, su sueño de ser peluquero, una mujer que llora el cadáver de su hermano y otra que hoy debe hablar de una mamá que está también con depresión. Te quiero hacer una pregunta. ¿Es cierto que una de las personas fallecidas justamente a causa de este problema en Proin, los propios directivos quisieron hacerle pasar como un suicidio? ¿No hicieron pasar? Es la versión que queda. Jesús, pero eso es gente muy malvada. Y es terrible porque después la autopsia dice que ocurrió una electrocución y que a causa de esa descarga este hombre termina falleciendo. Jesús. Bueno, ¿qué les parece si pasamos con las invitadas del día de hoy? Por favor, adelante. Con mucho respeto. Yo me siento acá en la mesa 1, vos vas allá. Son dos la familiares. La señora Zunilda está con nosotros acá. Sí. ¿Cómo está, señora Zunilda? Bueno. Hermana del fallecido. Es así. Buenas siestas. Yo soy hermana de Enrique de Asunción. Hoy justamente estamos de aniversario, hace 3 meses que falleció, electrocutado dentro de la empresa. Yo voy a ser cortito, ¿verdad? Yo pido justicia, yo quiero saber quién es el dueño de la empresa. Hasta la fecha de hoy no sabemos. Posterior a todo lo que pasó, yo me constituí dentro de la empresa. Para entrar a la empresa no me permitieron, me recibió la gente de seguridad y me dijeron que no se podía ingresar. Y a partir de allí empecé yo a hacer la investigación propia, ¿verdad? Con la gente de la fiscalía. Tuve que solicitar que el asistente anterior que estaba llevando la causa de que me pasara con otro asistente porque no tenía un avance. Hoy día lleva el asistente Daniel y el agente fiscal, el doctor Daniel. Señora, ¿y cómo murió tu hermano? Electrocutado. Y ellos hablaron de suicidio, ¿cierto? Se maneja una hipótesis de que dicen ser allí adentro que falleció, que fue un suicidio, ¿verdad? Pero no, porque tenemos un diagnóstico médico del médico forense que fue electrocutado. A mí lo que me indigna a todo esto es que él haya llegado solamente con la gente de bombero voluntario, con una sola persona. El bombero había declarado que mi hermano falleció por el trayecto de camino al hospital. Pero ¿qué pasa? Mi hermano de 32 años tiene 100 kilos, el cuerpo bombero de un metro, no le va a poder alzar solo. Y que falleció por el camino tampoco es cierto porque él falleció adentro. Tengo entendido que la gerente de la empresa le había solicitado a los otros obreros, porque son muchos obreros, que desaparezcan y que no tomen y no presten declaración. Una precisión de qué es exactamente lo que pasó. Ellos instalaron como que fue un suicidio, lo cierto concreto es que él muere electrocutado de acuerdo al informe médico. Exactamente. Y hoy hace 3 meses, ¿verdad? ¿Y él qué hacía ahí? Él estaba trabajando con un funcionario de allí de Proin, estaba de ayudante albañil. Ellos estaban haciendo la obra del cercado y la muralla. Hoy a 3 meses, ¿en qué avanzó la investigación? ¿Qué dice la gente de la empresa? La gente de la empresa no ayuda mucho a la investigación. Según el agente fiscal, que se le había solicitado a la gerente que vaya a prestar declaraciones testificales y que no ayudó mucho, que derivó a la gente. ¿Quién es el fiscal? Te voy a decir exactamente. Vamos a buscar. Esto ocurrió entonces en la empresa con asiento en Ubicuí. En Ubicuí está la empresa. Fiscalía de Paraguay, entonces, ¿no? El fiscal ahora es el doctor Oscar Daniel Fernández Agüero. Anterior a él estaba el fiscal Marcelo Zúñiga, que no logramos con él llegar a un avance. Sí, García Núñez, no logramos mucho con él. Pero yo le había solicitado 3 investigaciones, una a la municipalidad, para que lleven las documentaciones para una obra. Señora? No, yo solamente soy una ciudadana común y corriente. Pero hermana yo soy hermana, ¿verdad? Estás con toda esa fuerza de pero aquí en mi país yo soy gestora contra la pobreza extrema del Paraguay, a nivel país.
¿verdad? Y me toca muy de fondo porque es mi hermano. Claro. Y me siento impotente a través global del Ministerio Público, que hoy a 3 meses yo no tenga en mano cuál fue la causa del fallecimiento de mi hermano. Señora. Y que este señor no dé la cara. Saracho es uno de los... Dice ser que el ingeniero Saracho, que es el dueño, pero nosotros no sabemos, nadie ni siquiera nos llama a poner a conocimiento. Es terrible. Vamos a compartir un video que es muy emotivo porque lo vamos a ver con vida todavía en esta filmación. A Emidio Balmori, que se encontraba así con su mamá. Oñemo con Imígina Curí. Horas antes. No, días antes. Y doña Zunilda, hablando un poco de esto, ¿tu mamá cómo está? En lo que cabe de lo que nos puedas contar. Bueno, él es el hijo Pajagüe. Él es el único hijo que estuvo 32 años con mi mamá. Y su único hijo, mi mamá ya estaba en tránsito también con una enfermedad. Y con la muerte de mi hermano, mi mamá está postrada. No levanta de depresión, no hay ningún medicamento que le llegue. Y está en cama mi mamá. Más me duele, mi hermano ya está muerto, nadie me va a devolver la vida, pero mi mamá se está deteriorando con todo esto de lo que pasó. Más la impotencia que yo tengo trabajando para miles y miles de fiscalías, que yo no pueda tener una respuesta por mi hermano. Debo recalcar que el fiscal de turno de ahora hace 22 días que tomó su cargo en Ubicuí, le doy las gracias porque con él hicimos el trabajo del Ministerio de Trabajo, o sea, solicitamos... reorientándose la investigación. Sí, se está renumerando la investigación, solicitamos una intervención del Ministerio de Trabajo, que creo que ayer estuvieron, una parte creo que se cerró, ahora estamos esperando la resolución que había solicitado la Fiscalía para saber ya específicamente a quién culparle el fallecimiento de ya en instante vamos a estar con Amparo. Una última consulta nada más, Zunilda. Tu mamá está así en cama, ¿cuál es el consuelo que ella busca? ¿Qué es lo que ella te dice cortito? No habla. Ya no habla. Ya no habla. ¿Cuántos años tiene ella? 76 años. Joven, de todas maneras está muy afectada con esto. Es que esa era su vida. Él era su todo. Emilio, el episodio que tenemos así estaban siempre, ¿no? Sí, el Emilio era su vida todo. Mamá tiene más hijos, somos mucho más hermanos, pero ese era el único, su vida, su mundo, su bebé. Su hijo menor. Su hijo menor, nos peleábamos medio mundo porque era todo Emilio y se le fue así. Claro, totalmente. Y entendemos... Le llamaban dentro en broma. Yo siempre no... Dolor, la verdad que sí, siempre fue eso. ¿Por qué Emilio? Que Emilio te haga esto, que Emilio esto. Todo era Emilio. Y ahora que después del entierro de mi hermano, yo quiero que le vean a mi mamá cómo está. Está muy decaída. Es que ya no le puedo más ni alzar ni nada. Mi mamá está más allá que acá. Zunilda, sabemos que tu dolor es eterno, lastimosamente, y es muy grande. Pero acá en la sobremesa no solamente traemos el dolor de Zunilda, de su mamá, sino también el dolor de Nilda. Hoy Nilda tiene miedo, Nilda no quiere dar la cara porque tiene temor a que haya represalias, porque su hermano perdió la mano derecha. Nilda, ¿qué le pasó en Proin a Julio, que simplemente hoy está postrado porque no puede ni trabajar? Así mismo es. Julio es mi hermano, llevamos 2 años de diferencia. Está muy emocionada. Yo quiero que sepan que acá Nilda está llorando, ¿verdad? Porque le duele mucho, porque la vida le cambió a su hermano, se quedó sin la mano derecha. Fuerza, Nilda. Él es mi hermano, de uno de mis hermanos, muy guapo, y se iba en casa, veía todo lo que faltaba, le hacía a todos mis padres. Y
Ahora, ¿cómo está tu hermano? Contame. él está muy afectado, por la cual pasaron casi 2 años de esto. IPS le dio una pensión que sabemos que ahora está muy difícil la situación. Es complicado. Sí. Y él está sin trabajo, no puede trabajar porque ¿dónde vaya a trabajar sin tener mano? ¿Cómo perdió la mano Julio? Julio perdió la mano en la fábrica, en Proin. Él estaba trabajando por, tengo entendido que estaba trabajando por, para hacer gasa. Después, un día yo le llamé a mi hermano, 2 días antes de su accidente, estamos hablando así, me contó él que le mudaron de trabajo. ¿De puesto? De puesto, sí, de puesto. Entonces, ahí fue que le pasó esto. Ahí es así. Vos no te vas a ensayarte. Es que te entrenan previamente a utilizar las máquinas, sino que a partir de ahora vos ya no vas a hacer gasa, vas a hacer otra cosa. Sí, así mismo es. ¿Y cómo pierde la mano él? ¿Qué es lo que le pasó? Contanos. Tengo entendido, en 2 días, ¿qué pasó en la otra máquina? Aproximadamente a las 7 de la tarde, a mí me llamaron, me dice, tu hermano tuvo un accidente. Yo pensé que era accidente de moto o algo así. Claro. Llegué en el hospital de Uicuyí, le encontré a un compañero quien le auxilió a mi hermano, me comentó, te voy a contar bien, no Mayanilda, tu hermano ya no tiene mano, me dice. Jesús, así te dijo. Sí, perdió la mano. Yo le defendí, el muchacho sacó una remera, le tapó la mano y le llevó en la moto. Ahí no hay enfermería, mano, nada. Así, Sí. Con la herida abierta que se podía infectar. Y ahí no había primeros auxilios. No, ahí te vas a morir, nada. Nadie te ayuda. Sí, a mí me consta. Yo trabajé también un tiempo en esa fábrica. Ah, vos también trabajaste. Sí. ¿Y cómo eran los gerentes? Pero no te pueden llevar en su camioneta, me imagino. Nada que ver, nada. No les importa. ¿Cómo es el trato a los colaboradores como ustedes en esa empresa? Y respetaban los horarios de descanso, es buena la remuneración, les importa la vida de sus empleados. Trabajas porque necesitas. O sea, te aguantas porque necesitas llevar el pan de cada día a tu casa. Sí, así mismo. Y por un sueldo miserable. Yo trabajé ahí más o menos 6 meses por ahí y sacaba, o sea, trabajando, porque era tipo por producción, sacaba 700.000 guaraní quincenal. ¿Y cuántas horas de trabajo, Nila? Y tenés que trabajar, ponerle 12 horas por ahí, Jesús, para poder ganar esa cantidad. ¿Y les daban comida, le daban un buen ambiente? No, comida, no, nada que ver. Vos tenés que llevar. Ok, decime una cosa, ¿quién era el gerente o quién era tu superior? ¿Puedes decir los nombres? ¿Quién es el dueño de esa empresa? ¿No sabes? No. ¿Y un gerente, alguien, quién era tu superior directo? Y tenía jefes. ¿Y sabes el nombre? Sí, Carlos se llamaba mi jefe. ¿De qué apellido? ¿Carlos qué? ¿No recordás? Sí. ¿Cómo está tu hermano hoy y cómo hace para llevar? Él tiene familia, tiene hijos. ¿Cómo lleva el pan de cada día a su casa ahora? Y por suerte que no tiene hijos, porque ahí se iba a complicar más las cosas. Él volvió con nosotros, o sea, él estaba con su pareja, vivía con su pareja, y desde que pasó todo esto, mi hermano decidió volver a casa con nosotros. ¿Y Proin le indemnizó por este daño irreparable? No le pagó nada. No, solamente IPS se hizo cargo de él y nada más. ¿Y qué le dijeron a ustedes como familia, los directores o un representante de esa empresa? Porque me imagino que vas a presentar y ponerte a disposición si alguien perdió una mano. Sí, mi hermano, a mi hermano se le trajo en el hospital de Uicuyí, de ahí se trasladó acá en emergencia médica. Y ahí vino un abogado junto a nosotros, tengo entendido que abogado de la empresa, y me ofreció 500.000. ¿Qué? Sí. Por la mano de tu hermano. Sí. 500. ¿Quién es ese abogado? Y mi hermano lo que tiene,
Qué vergüenza, pero de igual manera no deja de ser miserable. Sí, la sí, mano vino de por vida. y nos ofreció 500.000. Obviamente agarré el 500.000, pero me hizo firmar muchísimo para darme ese 500.000. Dios mío, o sea, ahora estás atada de manos y pies, vale el juego de palabras, porque al firmar por un mísero 500.000, y eso habla mucho de Proin como empresa, que por 500.000 y se aprovechan de la necesidad de las personas en ese momento de cubrir los gastos, les hacen firmar todo tipo de renuncia a cualquier reclamo posterior que debe ser como mínimo lo que ellos deberían hacer. Es lamentable la situación y habla mucho sobre la calidad de gente a la cabeza de Proin. Nos vamos a una pausa y ya volvemos. Marcelo, antes, una caja para nosotros, exclusivamente, ¿sí? Empanadas de Barleo. Vamos a evaluar qué hacemos al final de la sobremesa, ¿sí? Exactamente. Proin por dentro. Acá está una de las maquinarias pesadas. Acá está otra. Mensaje de por medio, dice una persona que pide no se le identifique. No pagaban, no teníamos IPS, tercerizado el trabajo, tenés que trabajar 12 horas. Maltrataban a personales. Otra persona decime, ve un poco en el año 2014, denuncia contra Proin. Acá está. Año 2014. Sí, todos hablan de Zárate, del ingeniero. Totalmente, sí. Por más de 12 horas de trabajo, pésimas condiciones. ¿Y qué hizo Zárate después de la denuncia del ministerio? Empezó a echarle a mansalva a lo que formaron un sindicato. El ingeniero Carlos Zárate, director de la empresa Procesos Industriales Proin. Vamos a hacer el seguimiento. Y también la señora, le agradecerle, usted se ofrece para hacer de gestora también de todas estas personas afectadas de escasos recursos que aparentemente están siendo intimidadas, ¿no? Sí, así mismo. A memoria de mi hermano, me pongo a disposición de los afectados directo. Tengo conocimiento a través de la prensa de este joven también que está con problemas, que perdió la mano también. Entonces a los familiares directos que se comunique conmigo. El número, por favor. 0992 35 31 39 para las instancias legales. Ok. Le voy a acompañar. Penal y también civil. Sí, así mismo. Eso también quería captar acá para los familiares, que cuando hay una denuncia termina la comisaría, posterior pasa a la fiscalía, y cuando ya tiene que hacer la gestión directa ya dejan porque por problemas económicos. Marcante Baila Muriajú. Apellido ahí. Y con más razón en un país donde todo se relativiza, pero como Canal 9 le vamos al seguimiento. Gracias y mucha fuerza. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias también Gracias a la señora Nilda, la hermana también de Julio, otro de los afectados. Gracias, Nilda. Hasta mañana. Hasta mañana.